Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un nuevo especial de lectura de clásicos. 5 clásicos que he leído últimamente, los últimos 15 días más o menos, y que ordenaré como es habitual de peor a mejor. En quinto puesto y con 3 estrellas os traigo a Iván Turgeniev. Os he traído hace poquito, hace menos de un mes, la segunda parte del especial de Turgeniev, pero ya os comenté que había algunas lecturas que me quedaban por leer de él, así que estas ya las voy a incluir en los especiales de clásicos. Pues bueno, como os digo, en un quinto puesto y con 3 estrellas os traigo La pequeña codorniz, de Iván Turgeniev. Bueno, pues Una pequeña codorniz es un relato de 52 páginas que escribió el autor a mediados del siglo XIX y que nos habla de una de sus grandes pasiones, la caza. En concreto, los dos protagonistas eran un padre y un niño, que bueno, el niño ya está empezando a aprender a disparar con la escopeta y bueno, será su primer o segundo día ya en el que el padre le va a dejar disparar. El caso es que bueno, se van por los bosques y suelen cazar aves. Tienen un perro de presa que es muy inteligente y que bueno, van por ahí intentando encontrar las presas. Bueno, pues esa relación entre padre e hijo, primero en un principio se sustentará por el orgullo que siente el hijo hacia el padre, por la experiencia y por lo que conoce la vida de las aves, pero bueno, las conoce sobre todo con el objetivo de cazarlas. El caso es que un día tendrán una experiencia en un bosque en el que encontrarán a una mamá ave que tiene un comportamiento peculiar. Un comportamiento que hará pensar al niño si realmente lo de la caza es realmente un deporte digno o no lo es. Bueno, de todos he sabido que Turgeniev fue un amante de la caza, pero en este caso escribió un relato en el que nos pone un poco en tela de juicio si el tema de ser cazador o no ser cazador es algo pues tan digno, o sea, un deporte tan digno como otros, ¿no? Así que bueno, ya os digo, es esa experiencia en la que el niño por primera vez se encuentra con un ave que bueno, que le da que pensar, que su comportamiento pues bueno, va a ser algo especial y el niño pues a partir de ese momento pues va a dejar de cazar, va a decirle al padre que se acabó. Entonces pues bueno, es un cuento, ya os digo, muy bonito, muy breve, 52 páginas y bueno, os lo he dejado en 3 estrellas porque sabéis que a mí el tema de la caza no me gusta ni para bien ni para mal, no me gusta en fin, todo este tema de ir a cazar animales, etcétera. Así que pues bueno, aquí lo dejamos en un quinto puesto con 3 estrellas. En cuarto puesto y también con 3 estrellas os traigo a Máximo Gorki con un relato precioso que se llama El corazón ardiente de Danko. El corazón ardiente de Danko es un relato de 60 páginas publicado en 1895 en el que bueno, el protagonista será un niño. Es una especie de fábula dirigida a los niños, pero que tiene luego un trasfondo bastante adulto, vamos. Entonces, pues bueno, este relato nos habla de una aldea donde vive un niño, el protagonista, Danko, en el que, bueno, un día viven todos muy felices allí, de la agricultura y de la caza, pero un día pues resulta que llega una tribu extranjera y los echa de sus tierras, por lo tanto se ven obligados a irse de allí. Y bueno, en esa odisea de trasladarse y de buscar un nuevo territorio, una nueva región fértil para poder vivir tranquilamente como lo hacían antiguamente, pues Danko va a tener un papel muy importante porque bueno, más de la mayoría de los adultos va a tirar la toalla en cuanto empiezan a caminar, empiezan a nevar, se encuentran con bosques muy tupidos que no les dejan avanzar, con pantanos donde engullen a la gente y los hace desaparecer, en fin, que van tirando la toalla, pero bueno, Danko al final va a ser un poco la luz, ¿no? que ponga como objetivo, ¿no? como dirección y le dé ánimos y esperanzas a esta tribu. Y bueno, es una fábula muy bonita, muy interesante, que nos habla pues de esa fortaleza que hay que tener para a veces pues superar todos los inconvenientes y los problemas que la vida nos acucia, ¿no? Entonces pues bueno, creo que es ya os digo, una fábula muy bonita, y bueno, la figura de Danko me gustaría que la leyerais para que a ver si os
recuerda a alguien, o sea, esa persona que siempre es optimista y siempre intenta cambiar las cosas para mejorarlas, y creo que siempre hay una figura de estas en todos los colectivos que, bueno, que siempre coge el testigo y dice, venga, continuamos, que veréis como al final encontraremos una solución. Así que, pues bueno, me parece una fábula preciosa de Máximo Gorki, y que creo que es otra joyita de esas escondidas que siempre es muy interesante el descubrir. En tercer puesto, y también con 3 estrellas, os traigo un recopilatorio de relatos a cargo de una escritora victoriana británica llamada Lucy Clifford, y se llama La otra madre y otros relatos fluffy. Bueno, pues La otra madre es un recopilatorio de relatos en los que se basó Neil Gaiman para escribir Coraline, que fue, ya sabéis, ese éxito de la animación oscura que tuvo tanto éxito en el cine. Bueno, pues se basó en estos relatos victorianos, en los que, bueno, son relatos escritos y dirigidos a los niños, cuentos que originariamente estaban escritos para dar miedo a los niños, y para advertirles de los peligros que había fuera de las casas, en la sociedad, etcétera. Este libro de 160 páginas fue publicado en 1888. Entonces, ya os digo, en esa época pues había una cierta inseguridad en las calles, y entonces había que meterle miedo a los niños para limitar un poco su necesidad de salir a la calle y gritar, reír y jugar. En fin, estos cuentos, como os digo, tienen una mezcla de medio oscuros, pero luego hay otros en los que tienen también un contenido moral muy, muy bonito. Luego hay otros, por ejemplo, en el que te inculcaban a los niños el valor del trabajo, es decir, ya desde pequeñitos se les decía que el trabajo era algo maravilloso, y sobre todo la calidad del trabajo, que si una persona trabajaba bien y producía bien un producto, quedaría huella de su trabajo, de su eficacia o de su especialización para el futuro. Él podía morir, pero quedaba la silla que había construido o la mesa que había construido. Es decir, también era realzar un poco esos valores del trabajador, ¿no? Del trabajo. Por lo tanto, ya os digo, mezcla un poco fantasía, un puntito de oscuridad, de terror, pero sobre todo fantasía y mucha ética, mucho contenido de moralejas éticas para los niños. Ya desde pequeñitos ya se les iban un poco inculcando pues una serie de cuentos o leyendas para que los niños tuvieran ya una cierta formación moral o ética de aquella época, ¿no? Era la ética victoriana, ¿no? Que era pues una un poco encorsetada y que se basaba más que en la razón, porque los niños eran muy pequeños y quizá a lo mejor no razonaban todavía, pero sí en el miedo, es decir, en limitarles la libertad del niño, ¿no? A salir a la calle y, en fin, para que no tuviera problemas, no cometiera errores, no tuviera accidentes y no se pusiera en peligro. Así que, pues, bueno, una recuperación de relatos interesante, muy interesante, sobre todo por ese hecho histórico, ¿no? De cómo de qué tipo de cuentos contaban a los niños, porque Christian Andersen, creo que también originariamente el escritor de cuentos infantiles, también tenía ese puntillo oscuro, ¿no? Que era un poco para eso, para tener a los niños un poco más o menos controlados con el miedo, y que no se expusieran a los riesgos y a los accidentes y a los peligros que habían fuera de su casa. Así que La otra madre, de la autora británica Lucy Clifford. En segundo puesto, y ahora ya sí, con 4 estrellas, os traigo de nuevo al maravilloso Saki con la recopilación Los Fabuladores. Saki, pues bueno, ya sabéis que fue un autor británico que viajó muchísimo, estuvo de embajador por ahí haciendo temas de embajadores, luego también estuvo relacionado con los acuerdos comerciales entre países. Era un hombre que viajó mucho, era muy cosmopolita. Esta recopilación de relatos consta de 126 páginas y fue reunida por Eneida en su serie de confabulaciones en 2013. Bueno, pues nueva recuperación de relatos también es maravilloso. Yo todo lo que leo de Saki me encanta, y vuelvo otra vez a encontrarme con esa pluma satírica, irónica, sarcástica, que él, con una escritura pues eso, muy ácida, ¿no? Pero sin perder las formas, esa flema británica característica de Saki ponía verde a la sociedad británica de la época.
eh, era, él escribió a principios del siglo XX, en los años 20, 30, fue cuando más prolífico fue. Él, ya os digo, que fue muy viajero, estuvo siempre viajando, entonces claro, eso le hizo que se le creara una especie como de visión cosmopolita del mundo, con lo que volvía la cabeza hacia atrás, miraba su Inglaterra y lo veía un poco como encorsetada, en fin, le veía las costuras, ¿no? O sea, todos los vicios, todas las formas ancestrales, tradicionales, que ya olían un poco al confort, ¿no? Porque una persona cuando viaja mucho, es lo mismo que pasa cuando un país se hace turístico, cuando acude a un país, muchas culturas de otros países se enriquece, y entonces las viejas formas, las formas tradicionales cada vez envejecen peor, ¿no? Como pasa con las películas. Hay películas que envejecen mal, que son las que ya hoy en día ya las vemos y nos huele al confort, y hay otras que envejecen muy bien, y eso significa que siguen igual de vigentes que cuando se produjeron. Pues lo mismo pasa con Saki. Saki viajaba tanto y veía tantas culturas diferentes que la suya propia miraba para atrás y le parecía un poquito ya atascada en el pasado, ¿no? Como encorsetada, no se dejaba avanzar, no habían unos cánones demasiado estrictos que no permitían que avanzara y se adaptara a las nuevas formas de vivir. Luego, por otro lado, también hacía mucho de esto la soledad. Cuando una persona viaja él solo y él siempre está solo, y ya llega un momento en el que compara y cuestiona un poco la condición humana, ¿no? Y bueno, y en ese sentido pues va soltando pues esa sátira hilarante, pero que a la vez es muy sutil, porque ya os digo que Saki escribía de una forma muy sutil, no era nada grotesco ni nada, y entonces claro, te va haciendo una crítica muy velada, muy sinuosa, o sea, muy poquito a poco, ¿no? Muy silente, ¿no? Entonces pues la disfrutas muchísimo más, porque no hay nada exagerado, ¿no? En su escritura. Por lo tanto, con esa sutilidad las va soltando, y bueno, es una crítica maravillosa y preciosa, que además es que yo creo que es la mejor manera de hacernos una imagen de cómo vivía, cuál es la cultura pues de principios del siglo XX en Inglaterra. Así que pues bueno, me parece, además, tener en cuenta que la época victoriana acaba en el 1902, me parece que fue al principio o justo del siglo XX, con el fallecimiento de la reina Victoria, y también empezó ya a cuestionarse, ya a caer todo lo que era el imperio, las colonias británicas. Por lo tanto, ese cambio de mentalidad les era muy difícil sobre todo a los aristócratas, ¿no? Y a la gente que estaba en el poder, que estaba ahí cimentado todo el periodo desde el siglo XVIII hasta principios del XX. Por eso este hombre, que viajaba tanto, veía como aquella gente no había manera de que avanzara ese esquema victoriano, no había forma. Luego ya en el periodo de los 20-30 pues ya tuvo que hacerlo sí o sí, cuando ya empezaron pues eso después de la Primera Guerra Mundial, todo el mapa del mundo cambió. Así que pues bueno, aquí tenemos, ya os digo, otra maravilla, otra preciosidad de recopilación de relatos de Saki, que os vuelvo a recomendar encarecidamente. Bueno, y en primer lugar, y con 4 estrellas y media, porque aquí voy a soltar ya la media, porque es que no podía ni dejarlo en un 4 ni subirlo de un 5, pero bueno, un 4,5 le he tenido que dar sí o sí, y por lo tanto, en primer lugar os traigo de nuevo a este autor que ya os he traído varias veces, con Risa Roja, con la otra de la Primera Guerra Mundial, que no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, he traído ya 2 o 3 títulos de él, y se trata de Leonid Andreyev y su recopilatorio Dies Irae. Bueno, pues esta es otra recopilación de relatos que he descubierto en mi afán por buscar y por encontrar nuevos títulos traducidos al castellano de este autor. Por eso, porque desde que descubrí Risa Roja, que fue su crítica a la guerra ruso-japonesa de 1902, ya, bueno, me enganchó su prosa. Una prosa bastante modernista, bastante moderna, es decir, para estar ya pisando el final del 19 y principios del 20, la verdad es que es una prosa muy actual, mucho más que otros autores, pues quizá un poco más antiguos, más decimonónicos, ¿no?
Bueno, pues aquí he vuelto a descubrir una serie de relatos que mezclan crítica social, puntos de fantasía, costumbrismo, muchos personajes y con mucha profundidad. Es decir, tenemos aquí un juego de... Este hombre fue un poquito más, o sea, fue un poco anterior a Saki. Es decir, si Saki produjo más en los 20, 30, este también produjo en esa época, pero era más prolífico a principios del 20, desde 1902 hasta después de la Revolución, hasta el 27, 28. Ahí en ese periodo de tiempo fue muy prolífico y fueron sus mejores escritos. Luego bajó un poquito, al final a partir de los 30 o así bajó un poco, pero bueno, su primera etapa de escritura fue maravillosa. Y ya he conseguido varias cosas más de él, pero bueno, tenía que traeroslo ya porque, ya os digo, porque fue un recopilatorio de relatos que ya había conseguido hace un tiempo y tenía muchas ganas de leerlo. Y tengo que dejarlo, ya os digo, en el primer puesto porque este es que ha sido, bueno, los relatos que te cuenta desde un terremoto. El primer relato es un terremoto y se rompen las paredes de la cárcel y todos los presos salen, ¿no?, fuera. Y bueno, te hace una crítica, ¿no?, de por qué el hombre tiene que estar encerrado, es decir, cuál es el fundamento del hecho de que una persona, un hombre libre, se encuentre encerrado detrás de las paredes, si no hay ningún objetivo de rehabilitación, más que se limita al castigo. Es decir, ya te hace ahí una crítica del cuestionamiento de las cárceles, ¿no? Por otro lado, hay un elemento muy triste que si lo pillas te parece muy triste, y es que cuando se rompen las paredes de la cárcel y salen todos los presos, la mayor parte de ellos se quedan así como pajaricos, se quedan como paralizados, no saben ni siquiera caminar, no saben disfrutar de la libertad, ni siquiera huyen, se quedan allí. Entonces, claro, al principio los cogen. ¿Por qué? Porque está todo el mundo allí, las fuerzas del orden están junto a los del ayuntamiento, en fin, a la gente del gobierno, están reconstruyendo y sacando los cadáveres de debajo de las ruinas. Pero les da tiempo a luego volverlos a coger otra vez, porque es que se quedan los pobres ahí paralizados, no tienen ni siquiera tiempo ni ánimos para salir corriendo. Es decir, un relato maravilloso. Luego hay otro relato también muy potente que nos hablará de la revolución, de una revolución contra un monarca. Hay un rey absolutista, pues que bueno, que es un dictador, ¿no? Y impone unas normas muy férreas, muy tiránicas a su pueblo, y un día ya el pueblo se levanta. Pero sin embargo, a pesar de que se levanta, hay muchos que siguen viéndolos como algo, como si fuera algo no terrenal, algo deificado, ¿no?, tocado por Dios, como una especie, pues eso, el hijo de Dios en la tierra. Entonces, pues incluso hay algunos que lloran porque el pobre hombre lo han metido en la cárcel. Y entonces, pues ves esa especie como de esquizofrenia social, ¿no?, que puede ocurrir cuando después de tantos años de ser vasallos, de ser esclavos, de repente tienen la posibilidad de ser libre y hay veces que ese cambio ni siquiera el propio esclavo es capaz de asumir. Y entonces se queda aferrado a las piernas de su rey y empieza a llorar, y como si fuera, bueno, como si estuviera encarcelado él mismo, cuando realmente quien se ha liberado ha sido él. O en fin, las fuerzas sociales se han unido para liberar, ¿no? Entonces es muy curioso, y ya os digo, son relatos muy cortos pero muy intensos, con un contenido social alucinante. Por lo tanto, encima con ese lenguaje que ya os digo es mucho más cotidiano, más quizás también por la traducción de Eneida, que es una traducción bastante actual, y por lo tanto lo vamos a entender, lo entendemos perfectamente, lo que nos hace disfrutarlo más todavía, ¿no? Pues no tenemos esa especie como de obstáculo, ¿no?, por intentar adaptarnos al lenguaje del 19 o de principios del 20. Está muy actualizado y ya os digo que disfrutáis perfectamente todos los relatos. Así que bueno, este es uno de los recopilatorios de relatos que más me han gustado del autor desde que lo conozco, que fue mi gran descubrimiento ruso el año pasado. Así que bueno, aquí os traigo a Leonid Andreyev con esta maravilla, y bueno, su obra magna ya sabéis que es En Risa Roja, que también os lo traje el año pasado y fue el que, pues, con el que lo descubrí, y a partir de entonces he empezado a leer, ya a buscar muchas cosas de este autor. Así que bueno, os recomiendo Dies Irae, Leonid Andreyev en el primer puesto con 4,5 estrellas.
Bueno, y ya con este último libro ya me despido de vosotros. Espero que os haya gustado este nuevo especial de clásicos. Hay clásicos rusos, británicos, o sea, porque os he traído también a Lucy Clifford y Saki, y ya por los otros, el Turgenev, Gorky y Andreyev, entre rusos. Es decir, os he traído a dos autores británicos de, bueno, una victoriana, uno de principios del siglo XX y los tres rusos. Así que, pues bueno, espero que os haya gustado este especial de clásicos y nada, que tengáis una semana preciosa de lecturas interesantes y nos vemos la semana que viene con más libros. Gracias por estar ahí y un abrazo, lectores.